Hola a todos, tenemos con nosotros Giselle. Giselle, cuéntanos un poco sobre ti misma. Especialmente nos interesa conocer tu relación con las culturas solares y con la naturaleza. ¿Para ti qué son las culturas solares? Bueno, gracias por la invitación, Antonio. Recordaba que hace años me decías que cuando esté preparada ibas a tomarme una información y pues este fue el día. Me siento muy halagada y también preparada. Me siento halagada y preparada. Te agradezco por haberme invitado en su momento exacto y perfecto. Para mí las culturas solares venían ya marcadas en mi vida. Desde muy pequeña, cuando era más pequeña, crecí en el campo con mi abuela y mi conexión con la naturaleza para después conectarme con la herencia solar y el conocimiento que se me fue transmitiendo fue clave, porque desde niña sentía la energía de la tierra en el pueblo de mi madre, aquí en Bolivia. Yo he crecido en un valle cerca de una montaña, que me iba en las vacaciones de la escuela, y recién ya comprendo ahora la conexión en las montañas, la energía. Sentía por mi cuerpo pasar animalitos. Todas las noches mi abuela no la dejaba dormir porque veía gusanitos, serpientes, larvitas metidas en mi cama y dentro de mi cuerpo. Entonces mi abuela planchaba, relavaba la cama y me decía no hay nada, y yo veía por todo lado. Por eso hasta ahora siento un animalito y no sé, ya puedo comparar entre el mundo de la naturaleza y el mundo físico. Cuando era más niña era más sensible, pequeña, porque todavía los sentidos que tenía de niña los sigo teniendo adulta. Y ahí fue naciendo la conexión con la naturaleza. Me empezaba a hablar la montaña. Una mañana me fui a traer agua, mi abuela me da una cantimplora, había un grifo de agua de una vertiente y me dice ve y trae agua para que cocine, porque íbamos a sus sembradíos y a sus tierras de niños. Voy a traer el agua y no era el agua que sentía como agua, como sonido del agua que yo llevaba en la cantimplora. Era sonido de agua dentro de mi cuerpo y el sonido del agua en el ambiente, en la acequia, en el pozo. Me paro para escuchar y en un segundo empecé a sentir el agua dentro de mi cuerpo, las venas que me bombeaban, el corazón, el estómago, mis sonidos gástricos. Sentí el bombeo de mi útero y en fracción de segundos empecé a sentir el sonido de las plantas, empecé a sentir la tierra y le decía abuela, abuela, siento algo en mi cuerpo que me camina, y sentía los cerecitos que se me entraban, pero no daba explicación porque no había quien me explique. Mi abuela me vestía con ropa muy gruesa porque sentía mucho la tierra y no podía estar muy conectada. Las niñas del campo son muy libres. Tuve amigas campesinas y jugaba bastante con ellas. Ellas me enseñaban un poco la conexión, pero mis vibraciones eran diferentes. Ya era una niña, me decían una niña rara porque vivía con guantes en pleno valle, porque sentía todos los animales durmiendo y viviendo conmigo. La energía de la tierra me entraba, unos éxtasis muy grandes de una niña muy pequeña. Mi madre se asustaba, mis hermanos, porque me sentaba a la orilla de la acequia y tenía unos éxtasis muy bárbaros para ser tan pequeña. Entonces mis hermanos, como me crían muchos hombres, te estoy contando la relación con la madre naturaleza, me abrazaban y yo sentía que su energía de varón me alimentaban tan pequeña. Hasta el día de hoy ellos vienen, me abrazan, me besan y ellos han sido mi equilibrio masculino, ya que el papá no estaba. Entonces mi conexión allá en los pueblos de mi mamá, sentía en las noches el llamado a unos agujeros dorados de una montaña que se llamaba Ilucusa, que ya después cuando fui desarrollando una videncia más clara, porque fue muy pequeña en episodios de mi vida, me hablaba la montaña. Y había mucho oro en esa montaña. Ya después los seres, cuando tuvimos los contactos, me hablaron del oro alquímico que los seres de otro nivel más bajo sacan de la tierra, etc. Yo sabía, y había gente en el pueblo que
se perdía y terminaban muy perdidos. Y así de esa manera aprendí a sentir la madre tierra desde muy pequeña. Me hablaban los maizales. En mi cultura aquí en Bolivia, los curanderos sanan a través de los maíces. El maíz te habla, hay maíces de colores. En el Perú bastante, acá en Bolivia, y se hace sanación con los maíces. La infinidad de papas, los tejidos. Entonces de esa manera yo aprendí a sentir mi cultura. Entonces la gente se perdía y los espíritus les hacían un intercambio. Me traes entre burros y personas la cantidad de milmi, de quinoa y de amaranto que eran menudos. Yo decía, abuela, hay espíritus que van. Mi abuela me contaba situaciones que pasaban antiguas en ese pueblo, porque el pueblo era encuentro de 4 caminos del tiempo, en 4 ríos que conectaban todo Bolivia. Entonces yo ya de pequeña sentía los vacíos, los espíritus, y no me encontraba a mí misma. Claro que ya con la identidad aprendimos a hablar, a conocer, y hablaba con los maíces, las hacía a mis hijas, las trenzaba. Ahora que vinieron a la aldea contigo, Antonio, preparé un elixir con pelo de choclo, con las raíces de los maíces, con el sonido de las plantas, de los tubérculos, que ya de pequeña ya me hablaban. Claro que después lo puse en práctica, ahora para la sanación. Me habían ido preparando desde pequeñita para poder yo algún día unir poquito a poco los engranajes como un puzzle, para que yo pueda entender qué era la sanación. ¿Cuándo comenzaste la sanación y por qué motivo? Para mí la sanación fue nueva más allá de mi encuentro de pequeña y mis situaciones personales. Yo digo, y lo he dicho alguna vez, alguna pequeña charla y delante de ustedes ahora en el encuentro, que fui reclutada. Fui reclutada y preparada, fui llamada por el libro de Margarita Cotera, La siembra de la semilla de la nueva humanidad. Y a través de qué gente, porque somos como eslabones, ¿no? Somos la apertura del corazón de muchos. Mi madre era esotérica y bueno, mi madre se encontró por azares del destino. Vivo en un condominio de 90 casas con una amiga que se entró por azar el destino, parecida a mi casa, 3 casas, la señora Cuca. Mi madre entra y dice, es la casa de Gisela, ¿no? Y tuvieron un encuentro entre amigas. Tenía un grupo esotérico de casi 40 años y le dice, mi hija vive allá, mi hija le gusta meditar. Yo ya escuchaba desde pequeña cositas con mi hermano Adad. Y en mi casa empezaron a haber manifestaciones, la llegada de estatuillas, me mostraban líquidos verdes, las escuchaba hablar a los seres de la naturaleza como cuando era niña, porque hubo un episodio de vacío donde uno se materializa, es joven, se pierde entre el cigarrillo, algunos, la pareja, etc. Hubo un antes y un después hasta el momento que me llamaron. La señora esotérica entra y me dice, meditemos, y mi casa tiene una colección de más de 300, ahora casi 500 estatuillas de ángeles. Yo tenía ya mi encuentro, los escuchaba, los sentía, me desdoblaba, porque fueron años de adiestramiento en desdobles, que no entendía, me veía como una libélula en una esquina, uno de mis pericuerpos, girando y girando hasta que me completaban, me sacaban, me metían. Un adiestramiento de años, no dormía. Cuando tenía 35 años, 32 años, casi 30, no dormía, o sea, no dormía desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, tú escuchas a la Pachamama que te habla. Sí. ¿Cómo te habla la Pachamama? Como te expliqué, cuando era niña ya escuchaba, sentía. Sí. Entonces me han ido preparando los sentidos para tenerlos ahora tan agudos, de poder escucharla. Me habla en el corazón, me habla en símbolos, me habla con el sonido del silencio de los que no pueden hablar porque ellos son los mudos del silencio, y que la gente que ha desarrollado a través de la sanación, dentro de los Hijos del Sol que me adiestré en la sanación, me reclutaron para poder hacer el servicio. Veía los seres de la naturaleza entrando como nunca a la sanación. Entonces estos seres de la naturaleza obviamente son parte de la madre tierra, de la energía, del plasma, de Sanat Kumara. Lo aprendí a ver a Sanat Kumara como unos ojos inmensos que está dentro, fuera y en todo el entorno del planeta. Entonces veía a Sanat Kumara en las aves, en los perritos,
en los árboles, dentro de mí, en mi casa. Entonces ya como niña ya tenía esa sensación, ya la empecé a escuchar. Cuando empecé a ingerir la coca, porque la coca me llamó a través de ella en el pueblo de mi madre, ya me habló la Pachamama. Era el llamado para hacer sanación. Y a través de la coca, mi experiencia era que la iba masticando como lo hacen los indígenas en mi país, y ahora es una moda en todo sentido. A medida que la vas masticando, la vas sintiendo, ella te va hablando. A mí se me ha presentado de varias maneras, ¿no? Como la Madre Divina, la Virgen María, la Pachamama, y aparece una diosa india con trenzas. Y te habla, ¿no? Y te enseña, y te empieza a explicar, después empiezas a escuchar la voz de los demás, la sensibilidad, la expansión y sobre todo la honra y el respeto dentro de la sanación con los seres que ya fui viendo y escuchando. Nos estás hablando de las tradiciones nativas, americanas, indígenas, las culturas solares. Cuéntanos más, ¿qué relación tú tienes con las culturas solares? Wow, esta es una pregunta muy directa. ¿Qué relación tengo yo con las culturas solares? Como ya ellos empezaron a prepararme, ya llegué a la sanación a través del libro de Margarita Cotera, te conocí a ti, Antonio Cerdán, y hubo una conexión muy directa al llamado de los hijos del sol, los seres que ya no eran seres de la naturaleza y angelitos hermosos con alitas y de colores y los rayos, se me empezaron a presentar maestros. Y los seres que estaban en mi casa me decían, conocerás, tendrás un gran regalo solar. Yo decía, ¿qué regalo? Y el regalo fue encontrarme con el alma de mis hermanos, incluyendo la tuya, en el camino solar. Entonces me presentaron maestros en mi casa como una película. Una noche tenía en el living de mi casa, que era el lugar que es el más vacío hasta el día de hoy, y estaba encerando los muebles y se me empiezan a parar las figuras. De la Hermandad Blanca estaba Saint Germain, el gran amado El Moria, que fue el que me guió al contacto con Margarita, Kutumi, un sinfín de maestros que yo preguntaba a mi mamá de dónde eran, ya los fui reconociendo, con llamas en sus manos. Y yo decía, bueno, debe ser normal que se presente esto, ¿no? Y se me presentan unos indios Pachacuti, que así le llamo, lleno de plumas. Ahí inicia con los hijos del sol mi trayectoria de los soles. A darme unos conocimientos, hablarme de la conexión que ya tenía con la tierra, de la Pachamama. Pero no, en mi cultura existe la cultura ancestral se ha heredado como paganismo, porque lo manejan de distinta manera, porque no ha quedado cultura, no la tenemos, ha quedado en vacío, y se ha heredado de voz a voz el hacer una coa, una entrega a la tierra, y lo comercializan bastante entre lo positivo y lo negativo, porque la naturaleza tienes que aprender a distinguir lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo. Entonces, la llegada de estos indios a mi casa fue impresionante. Y les decía por qué vienen, era por los soles. Ya en la trayectoria de mis años. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.